tu dispositivo, 10 pases dobles para ir a ver a Luismi. Yo sí me ponía a cantar por un ¿Cómo? pase. Échense la bikini. La biquina. Qué difícil es esa, La chica del ¿no? bikini azul. Sí. Oye, ¿ya llegó Gil? La chica del bikini azul que se tapa lo más importante. Sí, que se tapa lo más importante. Sí, viene bien. Jueves Catrina. elegante. Ay, te sentaste al lado te alegras contrario, pues como tanto? que Siento de este lado. me desequilibré, Ay, sí, qué tienes razón. calientito estás. ¿No hace frío afuera? Está haciendo frío. Y Sí, está ¿verdad? Lloviendo. ¿Mucho? Chipi, La chipi. monja Chipi, pendeja. chipi. Chipi. Sí, con un tráfico. Por ese chipi chipi, nublado. Clima londinense. Y es que aquí llueve ribotril también. O sea, llueve Tristón, poquito y- La tristón. República llora por la ruptura de las relaciones diplomáticas con la madre patria. Ya, Gil. De veras. Sí, hombre, ya ni... O sea, ya me da oso hasta decirlo. Si quieren empezamos por ahí, ¿no? Porque Pues creo sí, que es la empecemos. anécdota de la ¿Sentiste semana. el temblor? Sí, aquí estaba tomándome un café. ¿Estabas aquí? No, bueno, allá abajo. ¿Y sí se sintió ¿Y se el saloncito? sintió? Un poquito, ¿no? Aquí Sí, no yo aquí sentí nada. yo. micro, pero ya hasta que dije. O sea, el ligero mareo, ¿no? De jueves por la mañana, así que ¿qué hubo? Pero no se sintió. Y yo no escuché, como estaba fuera en una, no sé si sonó la alarma sísmica. No, es que fue Fue de en Miscuac. 2.4. Sí, chiquito, ¿no? Chiquitito. Pero fue aquí. Pero creo que se han venido sintiendo desde en la madrugada y dicen que sí se sintió como sacudida. Hubo algún día previo con varios sismos chiquitos, ¿no? O sea, Sí, ha habido. Sí, Ha habido. sí, en la sí, madrugada, ¿no? sí, en la madrugada. No vaya a ser que septiembre, ya que se vaya a septiembre. Ya fue lo que dije yo, ya que se acabe Ya casi, ya septiembre. Por dos razones, por lo de los sismos, que siempre le gusta llegar por en el septiembre, sismo. y por el otro Por sismo. el cisma. El otro sismo. Por el cisma. El otro sismo de la cuarta transformación. Bueno, si quieren empezamos por ahí, por lo de las... La madre patria. La madre patria. A ver, yo creo que no había ninguna necesidad de la presidenta electa de iniciar su periodo con un aquelarre, con un país tan culturalmente involucrado con México, con los lazos que tenemos en turismo, en historia, los muchos mexicanos que estudian en España. España es para nosotros la puerta de entrada a Europa, en fin. Entiendo un poco esto de llamar la atención y los pleitos que le gustan al presidente para mover la conversación. La carta mal redactada, una carta que hacen firmar a la doctora Sheinbaum con errores de fecha y diciendo prácticamente, es que no lo invité a mi fiesta porque está enojado el señor porque no le contestó su carta. Es también no entender que en la monarquía constitucional española el rey, tiene facultades muy acotadas. Es un jefe de Estado, en efecto, representa al Estado, pero no tiene funciones de gobierno. De gobierno, ¿no? No puede tomar decisiones políticas, como por ejemplo formular la disculpa histórica que pedía el presidente de la República. Tampoco conduce las relaciones internacionales. De alguna manera es el representante del Reino de España, pero no tiene posibilidades de comprometer nada con nadie. Así es la monarquía constitucional española. Probablemente la carta no se la contestó el rey, pues porque es una discusión política que a lo mejor le corresponde decidir, o mejor dicho, que le corresponde decir al jefe de gobierno, que sí tiene las competencias diplomáticas o incluso la facultad, al Parlamento español. No lo quisieron invitar, pues ahí para abrir estas conversaciones. Me parece que son de esos problemas creados en esta transición innecesarios. Hay muchas inversiones en México. Los memes ahí están, ahora sí que a la orden del día. No es una defensa de cierto gachupinismo, el derecho de los chilangos a cesear.
no es más allá, es una caricatura de cómo se conducen las relaciones diplomáticas por nuestro país en un gobierno que está entrando y que si algo nos había ofrecido era seriedad. La científica tenía, digamos, la oferta de que iba a ser una presidenta con menos ocurrencias y más solvencia. Y lo que estamos viendo son la continuidad de las ocurrencias. Es que no le faltó el respeto al presidente como persona, le faltó el respeto al presidente como la institución que representa al pueblo de México. Y la verdad es, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa, en términos de nuestra calidad de vida, esta discusión absurda de si los españoles nos conquistaron y hay agravios históricos? Sí. Somos producto de un mestizaje. Por ahí decía algún historiador en Twitter que si alguien tuviéramos que culpar de los saldos de la conquista, pues fueron a los tlaxcaltecas, que pues se aliaron con los españoles y ayudaron a la conquista de Tenochtitlan. En fin, son anécdotas que también revelan que no están conduciendo de manera directa los encargados que van a llegar a las carteras. Juan Ramón de la Fuente, en este caso. En este caso, el próximo canciller, no están arreglando o aterrizando correctamente en términos de agenda. El presidente del gobierno español hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Pues decir, si no invitas al rey, pues no puedo ir yo. Claro. Y no puedo ir yo, pues porque el rey implica muchas cosas. Que va a todos lados. Que va a todos, y además es su papel. Es su papel. De eso trabaja. De eso trabaja. De eso trabaja. Sí, para eso se renta. Claro. Entonces, es la jefatura de Estado, no tiene más que un poder simbólico. La última gran decisión que tuvo un rey, un monarca español, fue en el intento de golpe de Estado de 1981, de 23 de febrero, te acordarás, cuando las milicias se organizan y intentan dar un golpe de Estado al gobierno de Adolfo Suárez. Y en ese momento el rey, como jefe de Estado, mantuvo, digamos, la democracia, naciente democracia española. Es la última intervención activa que ha tenido el monarca en una decisión política en España. No se le puede pedir, si no conocen cómo funciona eso, pues entonces no hagan afirmaciones. No puede el rey decidir una cuestión tan seria como para su país, en el contexto de los problemas que tienen de secesionismo, del ascenso y políticos de un antimonarquismo en España. Yo creo que ahí está. Bueno, pasada la anécdota, esta semana también, Adela, se aprobó en las dos cámaras la famosa reforma a la Guardia Nacional. Y esta reforma está muy lejos de ser simplemente un cambio de adscripción de la Guardia Nacional de una secretaría a otra, que nunca había sido civil. Se venía de facto, se venía regulando por un transitorio. De facto, el origen, la reserva, el modo de actuación, la formación, la disciplina, el mando había sido militar. Hay quienes, y escuché el debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, quería decir, no, esto no se trata nada más que de formalizar lo que ya venía sucediendo. Que una Guardia Nacional que nació como una corporación armada, pues se mantenga así y dejemos disimular. Es totalmente falsa esa afirmación. Esta no es una reforma de la Guardia Nacional, Adela, esta es una reforma auténticamente militar. Es una reforma que altera las relaciones civiles militares como no había sucedido desde la Constitución de 1917 y como probablemente no se había, con la profundidad que no tuvo ni siquiera las leyes que institucionalizaron el ejército entre 1925 y 1926 con calles. Nosotros teníamos una previsión constitucional que viene de la Constitución del 57, que se mantuvo en la Constitución del 17 y que no se había tocado. ¿Y qué decía esta previsión constitucional? En tiempos de paz, es decir, cuando no hay un conflicto bélico declarado por el Estado mexicano contra otra potencia o un enemigo exterior o interno, mientras sean tiempos de paz, las Fuerzas Armadas tienen funciones acotadas
en nuestro país, dentro de nuestro territorio y con respecto a los ciudadanos. En una reforma descuidada que creo que no se reparó en sus implicaciones, se reforma el artículo 129 de la Constitución, esta regla que separaba histórica y constitucionalmente el poder civil del poder militar. Y lo que hace esta reforma es que le da a las Fuerzas Armadas funciones permanentes en tiempos de paz. Ya no es solamente preservar la seguridad nacional, sino se invade Estados Unidos o nos invade España, ahora que ya nos declararon. O el crimen organizado. O el crimen organizado, en ciertas amenazas de seguridad nacional pueden. Es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que dijimos, bueno, si hay una amenaza. Si hay una amenaza real, que implique ruptura del orden constitucional, que comprometa la estabilidad del Estado mexicano, su integridad territorial. Por ejemplo, también es materia de seguridad nacional un desastre natural. ¿Por qué? Pues porque el riesgo, la amenaza es de tal calado que requieres utilizar la fuerza más organizada que tiene el Estado mexicano, que son sus Fuerzas Armadas. Entonces, antes las Fuerzas Armadas podían participar en seguridad nacional en ciertos supuestos. Tenían también algunas tareas en lo que se denominó alguna vez la seguridad interior, en auxilio de los estados, por ejemplo, lo que pasó en Michoacán. Y a partir de la Guardia Nacional se suponía que iban a contribuir las Fuerzas Armadas a construir una corporación intermedia que después se convirtiera en civil. Claro. Por eso estos 8 años iniciales, 9 años de... Una especie de policía. Una especie de policía, pero que la ibas a formar rápido, bien, a partir del entrenamiento, de la reserva, del reclutamiento que tienen las Fuerzas Armadas. Ibas a agarrar unos 130,000 militares, los ibas a capacitar en seguridad pública y los ibas a poner en una secretaría civil. Que no ocurrió. Cosa que no ocurrió. Pero no solamente no ocurrió, sino que se tiró a la basura todos esos esfuerzos que habían venido sucediendo desde hace años. Policía Federal. Desde la Policía Federal, el esfuerzo de la Gendarmería con Peña, el propio esfuerzo de la Guardia Nacional. ¿Y ahora qué dice la Constitución? Las Fuerzas Armadas tienen funciones permanentes en seguridad pública. La Guardia Nacional, una corporación armada, de las 3 instituciones militares que existían, se agrega una cuarta. Al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea, se le agrega la Guardia Nacional. Y dice la Constitución reformada, la Guardia Nacional puede prevenir e investigar los delitos. Es decir, el día de mañana un cateo en algún lugar... ¿Van a entrar los militares? Entran los que hoy tendrán una banderita que se llama Guardia Nacional, pero que no son otra cosa que un escudo de armas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este es un cambio verdaderamente dramático. Y grave, porque puede haber excesos. Puede haber excesos y sin controles, porque ya se le puso a la Constitución que las Fuerzas Armadas tienen funciones, insisto, permanentes en seguridad pública, en seguridad interior, en seguridad nacional, y se inventa una cosa que a nadie se le había ocurrido. ¿Qué es? Se crea una cuarta posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas. Insisto, seguridad nacional, seguridad interior, cuando hay un trastorno interno, por ejemplo, cuando hay una situación que compromete un Estado, lo que pasó en Michoacán en algún momento, y seguridad pública. Se le agrega una nueva forma de intervención que se llama, estoy citando, tareas de apoyo a la seguridad pública. ¿Qué es eso? Todo y nada. No se delimita el concepto, no se le establecen principios, directrices, lineamientos, solamente se dice, el presidente puede utilizar la Fuerza Armada Permanente, estas 4 instituciones, en tareas de apoyo a la seguridad pública. No es seguridad pública, no es seguridad interior, no es seguridad nacional, es un cuarto concepto de intervención. Ampliaron el menú. O sea, así como está enunciado, puedes usar a cualquiera de las 4 instituciones para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. Y luego dice la Constitución, bueno, cada concepto, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública y tareas de apoyo a la seguridad pública tendrán sus propias leyes y el Congreso las va a hacer. El problema es que no te dicen cuáles son los límites, las condiciones, los controles. Que debe haber en todos lados. O sea, cómo se come el animal. Entonces, en ausencia de estos principios, no se puede moldear
la configuración de la ley ni tampoco establecer restricciones al ejercicio discrecional de ese poder. La doctora Sheinbaum será la presidenta de la República que habrá de disponer de toda la Fuerza Armada para lo que se le dé la gana. Si ve que es un asunto de apoyar al Estado de Chiapas, entonces pone el despliegue militar en tareas de apoyo a la seguridad pública. Si cree que está comprometida la seguridad nacional, entonces pone en el cajoncito de seguridad nacional. Si cree que es un tema de seguridad interior, es decir, les das una posibilidad amplísima para decidir el uso de las Fuerzas Armadas. Y todos tienen que tener preparación militar. Todos son militares. Todos son militares. A diferencia... ¿Qué pasa con algunos elementos de la Policía Federal, de la extinta Policía Federal, que se quedaron en la Guardia Nacional? Ahí te va la perversidad. Y me voy un pasito antes. A la Guardia Nacional, ahora que la incorporan o la reincorporan a la defensa, ¿qué crees que hicieron? Le pusieron al artículo 13 constitucional que la Guardia Nacional, que es institución de seguridad pública encargada de prevenir e investigar los delitos, también está bajo el paraguas del Foro Militar, del artículo 13 constitucional. También. O sea, temas de rendición de cuentas no van a una corte civil. A su jurisdicción militar. Su tribunal. Oye, que ya la Corte lo ha dicho muchas veces que no tal. No hay nada más patinoso y dúctil en las condiciones actuales con la captura del Poder Judicial que cambien de criterio, ¿eh? Si no tenemos Poder Judicial o estamos por no tener Poder Judicial, sí, claro, que me digan, quédate tranquilo porque a lo mejor el fuero militar no va a ser tal porque la Corte va a sostener un criterio. No, por favor, no hay manera. Eso no es una certeza. Fíjate la perversidad sobre la Policía Federal. Cuando se creó la Guardia Nacional, la extinta Policía Federal se quedó ahí como un patito feo. Exacto. Sí. De los 38,000, algunos... que había manifestaciones, protestas. Unos se fueron, unos renunciaron, otros se quedaron, y más o menos se fueron integrando a la Guardia Nacional alrededor de 15,000, si no tengo mal el dato. En una situación muy compleja, porque no eran guardias nacionales, no formaban parte del ejército, las Fuerzas Armadas, pero estaban ahí administrativamente. Sí, la mayoría. La mayoría, haciendo tareas prácticamente no operativas, ¿no? Pero ve lo que le pusieron a la reforma, y de verdad es una situación que me duele que no haya sido motivo de una mayor discusión. Dice la reforma, la extinta Policía Federal, lo que queda, se regresa a la Secretaría de Seguridad Pública. Con Omar García. A la que va a comandar Omar. Se manda con todos los presupuestos que tiene esos 15,000 elementos. Van a acompañar a Omar García Harfuch en lo que le vayan a dar en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero por cada vacante que se vaya generando, por muerte, jubilación, baja del servicio, la Secretaría de Seguridad Pública pierde la plaza y la gana automáticamente la Secretaría de la Defensa. Es decir, constitucionalmente está prohibido, hay una imposibilidad, un obstáculo para que la Secretaría de Seguridad Pública pueda ir formando otra policía civil. El mensaje es clarísimo, no se le vaya a ocurrir a Omar García hacer otra Policía Federal. Entonces, para decirlo pronto, el esfuerzo civil que hemos venido discutiendo por años, el esfuerzo civil pierde la guerra antes de la primera batalla presupuestal. Ya no va a poder crecer la Secretaría de Seguridad Pública. Los excompañeros de Omar García Harfuch van a poder acompañarlo temporalmente hasta que se vayan, hasta que termine la extinción. Por disposición expresa de la Constitución y sobre la Constitución nada y nadie, supuestamente, la plaza se da de baja y la gana la Sedena. A ver si me queda claro. A los que se vayan con Omar, ¿les va a seguir pagando la guardia? Le paga ahora la Secretaría de Seguridad Pública. La nómina de la extinta Policía Federal se pasa por completo a la Secretaría de Seguridad Pública. Ok. Y ahí se quedan.
Ahí los van a tener que acomodar a ver qué hacen, si son, yo te digo otro problema de la reforma. Van a estar ahí formalmente, la Policía Federal extinta se queda en la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a suponer que son 15,000 ahorita. Son 15,000. Sí. Mañana dan de baja por disciplina, por deserción, porque ya no son buenos, por controles de confianza, 1,000. Se quedan en 14,000. No tiene otras 1,000 plazas, Secretaría de Seguridad Pública. Esas 1,000 plazas las gana la Sedena. Se las tiene que poner Hacienda a la Sedena para ampliar la Guardia, el Ejército, la Fuerza Aérea, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la reforma? No hay espacio otra vez para la aspiración de una fuerza civil federal. O convivimos, nos aguantamos con la Guardia Nacional paramilitarizada o no tenemos policías federales o policías nacionales. Pero luego pasa otra cosa que yo creo que no se entendió bien el momento en el que estábamos. La Secretaría de Seguridad Pública, que está referida en la Constitución, nada más que le dejan funciones estrictamente... de investigación. Siquiera programáticas. La facultad que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Federal es formular, cualquiera que eso sea, o que signifique, formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y las políticas, las acciones y los programas. Es decir, es una secretaría normativa. No hace nada. No operativa. No va a operar. La estrategia, los objetivos, la definen así, como una secretaría normativa, programática. Ellos diseñan la estrategia. Y se entiende que la operación de la estrategia, es de la Guardia. La ejecución de la estrategia es de la Guardia en Seguridad Pública, de la Guardia de la Defensa y la Marina en Seguridad Pública, en Seguridad Interior, en Seguridad Nacional y en tareas de apoyo a la seguridad. Esto no... Y de verdad, escuché atentamente el debate. No se preocupen, el ejército es pueblo y nada más es, vamos a formalizar lo que ya estaba sucediendo. No, señores, esta es una cirugía mayor a un principio esencial de la República que le dio cierta estabilidad al Estado mexicano después de la Revolución. El poder civil separado del poder militar. Claro. De tal manera que el poder militar renuncia a la tentación de convertirse en poder civil y el poder civil respeta la institucionalidad del poder militar. Ese fue el entendimiento, sobre todo, insisto, a partir de 1925 con Calles, cuando se hacen las leyes, la reforma militar que no tocó la Constitución. Para que no haya un general de presidente de la República. Y para que no haya cuartelazos. Entre otras cosas, y para que no haya cuartelazos y para que no haya este intento. Entonces, ¿cuál es el legado envenenado del presidente López Obrador con esta reforma? Además, si la sumamos con lo que pasó hace unas semanas, el 11 de septiembre, que también nos quedamos sin poder judicial, y el poder judicial es la contención al uso arbitrario del poder, y le estamos dando terribles poderes a las Fuerzas Armadas, terribles por lo peligroso, no porque desconfiemos de su lealtad. No. Pero al final de cuentas, ¿de qué va a depender la paz pública, las libertades, la estabilidad del Estado mexicano, la viabilidad del poder civil? Que los militares, con todo este poder, se autocontengan. Vamos a rezarle a la autocontención. La comandante en jefe. La comandante en jefe es la presidenta de la República. Sí, y ella es la última responsable. El problema es... de lo que pueda. El problema es, el poder se lleva mejor con las libertades en la medida en la que hay controles, supervisiones, fiscalización, rendición de cuentas, transparencia, que si hay contenciones. El federalismo es un control, porque tienes competencias divididas, entonces los estados tienen ciertas responsabilidades, cierta autonomía para ejercer ciertas facultades. Los municipios. Estados. Todas esas cosas tienen una racionalidad de ir moldeando el poder, que el poder nunca se te desate, se desboque, que transite por las avenidas de la ley.
y que cuando hay una desviación, el propio sistema te corrija esa desviación de poder hacia los cauces institucionales. Esta es una reforma verdaderamente compleja. Ahora, tiene cualquier cantidad de vicios en términos de lo que ha venido discutiendo la Corte, en términos de los principios de excepción, temporalidad, supervisión, bla, 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 en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas y que derivan de precedentes internacionales. Pero vamos a la misma discusión que en el Poder Judicial. Si no hay corte, ¿cómo se va a racionalizar esto? A mi juicio, después de las dos reformas, después de la reforma al Poder Judicial, esta es una de las modificaciones sustantivas más profundas que ha tenido la Constitución del 17 y me atrevería a decir incluso que cambia por completo la esencia de la Constitución del 17 y sobre todo la esencia de la conformación del Estado mexicano en el siglo XX. ¿Y eso se puede? Pues ya se pudo. Ya se pudo por otra vez una mayoría calificada artificial que no se la entregaron en las urnas. Y mira, es un dato bien importante. Ellos dicen, Morena, que ganaron con la mayoría calificada. Que el pueblo abrumadoramente les autorizó, los mandató a hacer la reforma judicial y ahora la reforma a la Guardia Nacional. Yo nada más les quiero recordar que la reforma a la Guardia Nacional y antes a la del Poder Judicial la hicieron con un voto de Miguel Ángel Yunes que no fue postulado por Morena. Sí. De ese tamaño es la contradicción. No es cierto que el pueblo les dio los votos suficientes para sacar esa reforma. Se los dio Miguel Ángel Yunes. Esas reformas salieron con el voto de una persona que se presentó a las urnas a través de un partido político que cuestionaba la reforma al Poder Judicial y que cuestionaba este modelo de intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Miguel Ángel Yunes fue a convencer a la gente, se postuló con un programa político que no incluía estas reformas. Son reformas que son resultado de un tránsfuga que fue a decirle a la urna, a los ciudadanos, una cosa y que se fue y votó otra. Eso es el tamaño de la ilegitimidad de estas reformas destructivas para México. Y no ese son tránsfuga está en la Comisión de Justicia. Pero, mire, pues le salió, por lo menos les dieron embajada. O sea, de justicia. Bueno, también te voy a decir una cosa. Yo fui presidente de la Comisión de Justicia. Sí, entiendo, pero tiene carpetas de investigación abiertas. Y la posibilidad de influir en esas carpetas, pues con las atribuciones que tiene. Claro. Pero vuelvo al tema. No es cierto que les dio las urnas ese poder, el poder para cambiar la Constitución de manera estructural, que lo hicieron con el voto de Miguel Ángel Yunes. Sí. Si en nuestro país, como en otros países, España, por ejemplo, estuviese sancionado el transfugismo, brincarte de bancada después de una elección, esas reformas no hubieran sido posibles. ¿En España está sancionado entonces? Hay reglas para sancionar el transfugismo y es una discusión en muchos parlamentos. Oye, y es muy sencillo. Te puedes... Claro. Tú te presentas por un partido. La gente vota por ti, por tu partido, por el programa de tu partido. Llegas representando a los ciudadanos que votaron por ti, al partido que te postuló y a sostener el programa que te dio los votos. Te sientas en el Parlamento y te cambias de partido. Sí. Hay una discusión si es ético, pero también si es jurídico. Pero va a decir que no se ha cambiado de partido. No está en Morena. Pero si ya dijo el líder parlamentario de la mayoría que lo dijo Noroña, que participa habitualmente en las reuniones de Morena, aunque no se ha involucrado. Pero bueno, la prueba madre de que está integrado al grupo parlamentario de Morena es que ocupa la Secretaría de Justicia por Morena. Claro. Por Morena. Entonces, ese es, digamos, el problema en el que nos enfrentamos. La reforma militar, así hay que calificarla, reforma militar,
estará dándole la vuelta a las legislaturas de los estados. Le están Ya les faltan 4, ya les falta nada. Más. La van a sacar otra vez rápido. Y viene la electoral. Bueno, la electoral ya le tocará a Claudia, pero dicen que todavía viene la de la desaparición de los organismos autónomos para... Autónomos y reguladores. Allá mañana pasado o el lunes. Autonomías y reguladores. Sí. Y eventualmente coronará esto la reforma electoral. Y ahí quiero ver cómo se van a acomodar, porque entiendo que la reforma electoral que presentó el presidente de la República trae la desaparición de las pluris. Sí. ¿Cómo van a tomar los aliados del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo la desaparición de los pluris? Porque si desaparecen los pluris, pues esos partidos no van a tener posibilidad de representación más allá de la alianza que hagan con Morena. Van a depender de Morena en todos los sentidos de la expresión. También vienen otras cosas que les pudieran afectar, por ejemplo, la prohibición a la reelección, que lo anunció la propia Claudia Sheinbaum. Quiero ver algunos de los conspicuos legisladores de la coalición mayoritaria si van a aceptar pues, que ya no van a poder seguir indefinidamente en el Senado, en el Congreso, perdón. Que supongo que eso lo hace Claudia para tener a los suyos, y ¿no? Sobre todo para tener el control. Pues mira, claro. ¿por qué el régimen postrevolucionario estableció la prohibición de reelección legislativa? Para convertir al presidente de la República también en jefe de partido. Entonces, cuando tú tienes el control de la carrera de los políticos, en este caso de los legisladores o de los alcaldes, entonces, ¿a quién te disciplinas? Claro. Un legislador con reelección, por lo menos, se tiene que preocupar de su electorado. No se vuelve tan leal a las directrices o con menor intensidad. Pero cuando tú no dependes de tu electorado y la postulación a tu siguiente cargo depende única y exclusivamente de tu partido y tu partido está subordinado a la presidencia de la República, pues ¿a quién le vas a hacer caso? Y así funcionó la disciplina parlamentaria del partido hegemónico PRI por prácticamente 80 años. Y eso lo ve y lo lee Claudia, dice, ¿cómo voy a garantizar que me hagan caso los que están ahí? Con la no reelección. Con la no reelección. Claro. Entonces vamos a ver también cómo la reforma electoral es asimilada, cómo la reciben los partidos de su coalición antes electoral, ahora parlamentaria. ¿Oíste ayer a Omar hablando de...? Yo creo que está siguiendo el guión, y el guión es el guión de la reforma, ¿no? Está bien que la Guardia sea un esfuerzo que es tan sexenal. Creo que el modelo que están pensando es la Secretaría de Seguridad Pública hará investigación, coordinará operativos, pero al final de cuentas vas a depender de que la ejecute una... O sea, no va a tener ningún operativo, o sea, ninguna fuerza... No tiene, en principio, salvo la extinta Policía Federal que se van a ir para allá, en principio no tiene adscrita hoy ninguna entidad o agencia de fuerza pública. ¿Por qué? Pero además no se va a encargar de la operación. Nada. Mira, ahorita tenemos así... No sé qué vaya a hacer. El país tiene la famosa Agencia de Investigación Criminal, que esa está en la Fiscalía General de la República, que son por realizar investigación. Tenemos la extinta Policía Federal, que hoy está en la Guardia Nacional, se pasará a la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos la Guardia Nacional, que está en Sedena. Ejército, Marina y Fuerza Aérea están en Sedena. Las policías locales, no hay una entidad, una agencia de seguridad, de fuerza pública, que esté operativa hoy y que pueda ser el instrumento de actuación directa. ¿Podrá Omar ponerse de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública o la presidenta con decir pues, vamos a este objetivo? Pero será quien lo opere es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas en función del cajoncito que se utilice. Claro. La Secretaría de Seguridad Pública, como ustedes saben, Zedillo hizo el primer esfuerzo con la Policía Federal Preventiva, que la Policía Federal Preventiva nace con una combinación de la entonces Policía de Caminos con una aportación que hace el Ejército.
que nace con un poquitos elementos, si no mal recuerdo, eran alrededor de 6,000 elementos la Policía Federal Preventiva, que las utilizaban fundamentalmente para contención, por ejemplo, en las huelgas de la UNAM y en algunos lugares. Esa Policía Federal Preventiva se convirtió en la Policía Federal con Calderón y creció hasta 38,000 elementos más o menos. La Policía Federal se interrumpió el proceso de crecimiento con Peña Nieto. Peña Nieto creó la Gendarmería. La Gendarmería no creció mucho, no fue una... Y luego pues, ya estamos en la Guardia Nacional. Ahora ese esfuerzo pues termina otra vez regresándose a la Secretaría de la Defensa Nacional con todas las implicaciones que ya hemos comentado. Y bueno, de los acontecimientos de la semana... ¿Qué otro? La gran decepción del presidente de resolver Ayotzinapa. Ah, no, bueno, hoy 10 años. Hoy 10 años. Y manda una carta. Una carta confesando su fracaso. Y ahora resulta que el problema es que el Gil no quiere hablar. No hay nada, no tengo ese es el Gil es el otro. Es el otro Gil. El Gil es su nombre, no su apellido. El Gil, ese Gil que no ha querido colaborar, escuché yo el miércoles a Epigmenio Ibarra ahí con Ciro. ¡Qué pleitazo! Sí, Qué desagradable. pero yo creo que sí, más allá de la ofensa y el trato... una compañera reportera, ¿no? Compañera colaboradora de un espacio que él tiene, porque Miriam es una colaboradora del espacio al que habitualmente va Epigmenio. Claro, donde él también es colaborador. Pues es como si tú maltratas a alguien aquí. Y es un equipo de trabajo. Pues claro. No es un entrevistado que va ocasionalmente. No, son colaboradores. Y además en un formato en el que esos colaboradores nutren la información que es un producto del análisis que hace el colaborador, ¿no? O sea, a ver, vamos a hablar de esto, te ponen el contexto. Lo traen a la mesa. Lo traen a la mesa para que se discuta. Pero lo que, más allá de la ofensa, el agravio, la conducta mezquina. Temblaba Epigmenio. Pero lo que estaba tratando de hacer era que no se discutiera el fondo. Y el fondo es La entrampó. La silenció para no hablar del tema. Sí. ¿Y cuál es el fondo? Un movimiento, un dolor de una comunidad, de unas familias. Lo manipularon políticamente para sacar tajada electoral. Diciendo fue el Estado. Pasando lista. Pasando lista todos los días, poniendo las fotos en las redes sociales de los muchachos que fueron asesinados en Ayotzinapa, para 6 años después echarle la culpa a los padres de que se están prestando algún interés oscuro para lastimar la salida de López Obrador o la llegada de Claudia Sheinbaum. Sí, lo de siempre. Como los padres de los niños con cáncer, como los padres, así. Es correcto. Alguien dice aquí, Peña Nieto, ¿por qué no le reclamaron? Sí le reclamaron, claro que le reclamaron. Bueno, de hecho, Epigmenio dice que en ¿qué año fue? No sé si fue en 2016, hubo una manifestación que terminó en gases lacrimógenos y hubo alguna... Sí, de ahí. De ahí dice, no, lo que pasó... No te han gaseado. No te han gasado lo suficiente. Estaba recordando las manifestaciones, expresiones que hubo en su momento, muy duras, la toma de la caseta, también por esas fechas, ya no recuerdo muy bien. Que fue muy complicado. Fue muy complicado. Y estaban detrás los mismos que hoy dicen que los padres están siendo seducidos por un interés oscuro, por un complot, como siempre, un complot detrás. Pero además, él prometió que lo iba a resolver. Él prometió que lo iba a resolver. Y lo único Pon tú que la realidad te rebasa, yo qué sé, ¿no? Pero esto... No ha habido una sola evidencia que contradiga la famosa versión, verdad histórica, ¿no? Que esa frase quedó ya, digamos, muy
demonizada, pero yo creo que Pero la que teoría se del usa caso... mucho, ¿verdad? Sí. Se usa mucho. Es que jurídicamente... Jurídicamente sí, hay la verdad. una verdad histórica. Y una verdad legal, que es la Exacto. verdad que resuelven las instituciones y lo que pueden haber sido los hechos probados o no probados. Pero bueno, lo importante aquí se va a López Obrador con un cartazo a los padres de Ayotzinapa, con la confesión de que no pudo hacer nada. Y le encomienda. Y eso es lo que te dice. Y le deja ahora a Claudia la enorme responsabilidad de encontrar a los responsables de Ayotzinapa, de esa tragedia humanitaria que vivimos, donde hay más dudas que certezas, donde las versiones se contradicen, donde incluso la historia que contó este gobierno no pasó la prueba del ácido, y ahí están las liberaciones de muchos militares por decisiones de los jueces, porque no se sostuvieron las acusaciones en algunos de los casos. En algunos, hay otros que siguen Hay otros que detenidos. siguen, pero en algunos casos no sé. Y ahora pues Y nada más luego hay que que el rogarle al Gil Gil. siempre no quiere colaborar. Y hay que decirle al Gil que ya A diferencia de aquí, que siempre quiero colabora. colaborar. Ese Gil es malo. No, Gil bueno, es en Gil serio, esto es serio. Es muy serio. Hay Es muy serio. familias dolientes, ¿no? Y es un dolor inimaginable y probablemente es una herida abierta, pues porque no sabes dónde están. Pues claro. O sea, yo, cuando nos enfrentamos a la muerte, el hecho de poder ver a esa persona, ese ser querido, en un lugar, ¿no? Que sepas qué pasó, qué le Por lo sucedió. menos certeza, ¿no? Y certeza. Certeza. Puedes cerrar el capítulo de la fatalidad e incluso poder ir a un lugar a honrarlo, ¿no? Claro. A recordarlo. Estas familias, como muchas familias de desaparecidos. Pues es lo que te iba a decir. En esta administración más de 50,000 desaparecidos. 50,000 desaparecidos y además bofetadas a las madres de los desaparecidos. Bofetadas desde la mañanera. Bofetadas de desdén, bofetadas de desinterés, Que bofetadas también fueron de insultos. usadas, ¿eh? Y también fueron usadas. Por este movimiento que mira más lo que son las cosas. El presidente pacifista que se dedicó a darle abrazos a los delincuentes y hoy nos entrega un país violento y militarizado. Un último comentario. Ricardo Monreal recomendándole al INE que desacate una orden judicial y que comiencen a organizar la elección de la reforma judicial, de los jueces. ¿Esto qué, Gil? Como abogado, o sea... Como abogado, Sí. no hay manera que el destinatario de una suspensión en materia de amparo Pueda o de una desacatarlo, sentencia pueda ¿no? interpretar si procede, no procede, si tiene el efecto que tiene, si fue legítimo o no fue legítimo. No puede el destinatario interpretar una suspensión. No puede decidir el destinatario si es legal o no es legal esa sentencia. Las sentencias se cumplen y se combaten. Exacto, hay formas, hay Cumplen y si uno está en desacuerdo, se combate. Exacto. Pero ya tenemos una historia de desacatos. El Tribunal Electoral desacató e incluso acusó al juez de una suspensión que se dio cuando iba a discutir la sobrerepresentación. El presidente del Senado de la República desechó las suspensiones contra la discusión de la reforma al Poder Judicial. El presidente de la República dijo que los jueces son incompetentes para suspender. Esto y lo que pasó con Ricardo Monreal, ya se les está haciendo fácil. Sí. Yo nada más... Pero ¿y la Corte qué? Y ese es un gran tema. ¿Qué va a hacer la Corte frente a estos desacatos? Pero nada más para que luego no haya duda de lo que están haciendo. Cuando el poder público, desde espacios como el liderazgo de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, dice, instruye, recomienda, sugiere que el destinatario de una suspensión puede no cumplirla y no va a pasar nada,
Lo único que están diciendo es que el narco que recibe una condena también puede incumplir esa resolución. Que si el día de mañana hay una sentencia que ordena que una mamá recupere a sus hijos, que el hombre poderoso pueda decir, no la cumplo, porque mi amigo es el líder del grupo parlamentario y me va a ayudar a resolverlo o a que no se cumpla. Es la ley de la selva, es la anarquía. Y hasta donde entiendo, ni la reforma al Poder Judicial, ni la reforma a la Guardia Nacional han desmantelado el núcleo esencial de la Constitución, que es la división de poderes y la ejecutabilidad de las sentencias de los jueces. Pero si desde el poder se está llamando a la desobediencia o al desacato, eso se llama golpe de Estado. Despacito, pero golpe de Estado. Despacito. La desobediencia. La desobediencia. Y cuando se empieza a normalizar la desobediencia de las resoluciones de los jueces, que es de la autoridad de los jueces, hoy son los jueces de amparo que están emitiendo resoluciones sobre la reforma judicial que le duele a Morena. Pero mañana es una sentencia de divorcio, es una sentencia penal, es un concurso mercantil, es un juicio laboral, es una medida cautelar para proteger a una víctima. Si se les ocurre, mandan a la guardia por ti. Bueno, ¿quién va a poder ejecutar las sentencias? Claro. Los que tengan el mando de la única corporación de fuerza que va a poder ejecutar las resoluciones, que es las Fuerzas Armadas Permanentes de este país. Yo creo que ahí algunos de los que están sugiriendo eso los deberían de correr de las facultades de Derecho, por puro honor. O sea, no pueden dar clases. No pueden dar clases, están contaminando a los jóvenes. Quitarles el título incluso. Ya no voy a decir más. Bueno, ustedes no dejen de ver una entrevista hoy a las 9 de la noche con Lorenzo Córdoba, en donde hablamos de todo esto, de la sobrerepresentación, etcétera, etcétera. Muy interesante, por cierto. Hoy, 9 de la noche, este es un adelanto. La democracia no es solo un asunto de mayoría, claro, ¿no? que no. Y yo creo que ahí Claro que es... no. Ese es el verdadero